pero eso está muy atrás en mi diario. ¿Y qué me gusta? Te la contaré. Es la única que escucha ya mi historia. Ay, todo empezó a comienzos del siglo XX más o menos, donde era un muchachillo joven ya, guapetón, ya no soy, cuando unos cuantos países europeos, que también estaban los Estados Unidos, dominaban todo el mundo, dominaban por unos países y también por los Estados Unidos. ¿Me entiendes, Clarita? El viejo continente, Gran Bretaña, había perdido peso como potencia, ya no era igual que antes. Entonces, pero en cambio, Francia había mejorado su posición social. Clarita, presta atención. Había mejorado como posición Francia, como también lo había hecho de manera espectacular. Yo estuve ahí, fue espectacular. El imperio alemán se había convertido en la primera potencia industrial de todo el continente. Alemania contaba con muchísima materia prima, eran ricos en materia prima, la verdad. Y todo eso pasó hace tantos años ya, ay, qué pena, yo me acuerdo. Los Estados Unidos había superado las potencias europeas y se había convertido en la primera potencia mundial. O sea, los Estados Unidos comenzaron primera potencia mundial. Mira que tú mi escritura no la entiendes bien, pero como fue hace tantos años, tenía un vocabulario muy... Las potencias muy cultas. Y se había convertido en la primera potencia mundial. Contaba con muchísimas materias primas. También era un país que tenía, vamos, llenísimas materias primas. Una mano de obra abundante y, claro, proporcionada por la emigración y una eficaz organización de trabajo que permitió aumentar la producción de ese país. Entonces, por eso, gracias a la hora de trabajo y todo eso, fue un país muy rico y muy abundante en todos esos temas. Entonces, hubo una fase, a ver cómo se llama, sí, la fase de expansión colonial, y que surgieron nuevas rivalidades entre las potencias europeas por el dominio del mundo y la influencia internacional, todas esas cosas que en esa época se pensaban, ¿no? En su lucha por mantenerse a la cabeza del poder mundial, los europeos emprendieron una rápida carrera de armamentos. ¿Me estás entendiendo todo? No. Bueno, también había una zona que era muy conflictiva, donde periódicamente se producían situaciones de crisis. Muchas situaciones de crisis. En el norte de África se enfrentaron, por ejemplo, Francia e Italia, así como Francia y Gran Bretaña también, los dos. En Asia, Gran Bretaña, que controla la India, se oponen las demás potencias. ¿Lo estás entendiendo? ¿Clarita? Bueno. Y bueno, después de todo eso, se formó la Triple Alianza y la Triple Entente. Y eso fue lo que ha pasado al principio de la Gran Guerra. Y ya no te cuento más, que ya es muy tarde y hay que irse acá. Mañana te cuento. Ay, Dios, qué viejos. Mañana te contaré lo que pasó durante esta guerra. Lo que le pasó a mi gran amigo, un gran soldado que murió allí. ¿Cómo que no? Eso es bueno para tú. Ay, para ti vas a ver esas cosas. Las rivalidades entre las potencias y el crecimiento del poder militar van a ir acompañadas de un auge del nacionalismo que se muestra cada vez más agresivo, que acallará las voces pacifistas, como las de la Segunda Internacional Socialista, que las principales iglesias europeas. Por todo ello, en el periodo de 1870 a 1914, el juego de las alianzas entre las distintas potencias llegó a ser muy complejo. Por un lado, se irán coaligando Alemania, Austria-Hungría, por lo que ven aquí en el mapa,
e Italia, que forman la Triple Alianza. Por otro, se crea una alianza franco-rusa y un entente cordial entre Francia, como podemos ver, Gran Bretaña, hasta formar entre los tres la Triple Entente. La paz de París. Clarita, esta juventud de hoy no hacen caso. Charlie, ven, Charlie. Tú eres el único que me queda. El único que atiende a mis historias. Ay, en la gran guerra, que pasó algo muy importante. El 28 de junio, presta atención, estate quieto. Ahí dentro. Pues nada, el 28 de junio hubo un atentado en Sarajevo. Me acuerdo como si fuera hoy, había muchísimo calor, Charlie. Bueno, entonces el archiduque fue asesinado. Murió y esa fue una de las causas de la guerra. Y hubieron las declaraciones. Hoy, 28 de junio de 1914, ha muerto el heredero a la corona austríaca, el archiduque Fernando Francisco. Esto ha provocado la declaración de la guerra entre Austria y Serbia. Austria le declara la guerra a Serbia. Serbia. Austria. Le declaro la guerra. 9 de julio, Rusia le declara la guerra a Austria. Austria. Por ahí vienen Rusia y Serbia. Soy Rusia, soy aliado de Serbia, le declaro la guerra. 1 y 3 de agosto, Alemania le declara la guerra a Rusia. Soy Rusia. Soy Alemania y como soy aliado de Austria, te declaro la guerra. Rusia. 4 de agosto, Rusia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Alemania. Soy Francia. Y yo Gran Bretaña. Somos aliadas de Rusia y te declaramos a ti, Alemania, la guerra. Sí, abuelo, sigue contando. Bueno, mi querida Clara. Después de un rápido avance inicial alemán a través de Bélgica y de un contraataque francés, en la batalla de Marne, el frente occidental se inmoviliza. Y a fines de año, los franceses y los alemanes se extienden sus fuerzas en líneas paralelas, trincheras, a lo largo de unos 700 kilómetros. ¿Te está interesando, nietita? Sí. Ahí puedes estar orgulloso de tu abuelo. Mira, ahí tienes mi diploma de la batalla de Marne y la batalla de Verdún, que eso fue hace muchos años ya, ¿verdad? Este frente estuvo prácticamente inmovilizado hasta 1918 más o menos, que entonces, cuando uno de los bandos lanza una ofensiva, apenas consigue hacer unos kilómetros con sus... ay, que me perdí. Esa es la verdad que estoy un poco... Pasó tantos años eso ya que... Y este viejo diario
muy viejo y las letras, bueno, ¿por dónde iba? Cuando uno de los dos bandos lanza una ofensiva, apenas consigue avanzar unos kilómetros con enormes pérdidas humanas, porque habían muerto muchísimos en la batalla, habían muerto. Fue muy doloroso. La batalla de Verdun, por ejemplo, causó 270.000 muertos franceses. Imagínate todos los que eran. Y 230 alemanes, entre febrero y diciembre más o menos. Si mi memoria no falla. Diciembre y febrero de 1916, por supuesto. Se trata, allí en la guerra, se trataba de aguantar entre el barro, el frío y los intentos ataques de los enemigos. La frontera te... They done let me out. They done called my name. They done read the 4 chapters. Now I'm back for 6. I've been born again. Master, hit the switch. Igor, he's alive! Franceses, estamos en las fronteras de Francia esperando a las tropas alemanas, a su ataque. ¡Vamos! ¡Atacaremos por el norte de Francia! ¡Vamos! Por el norte atacaremos por Bélgica. Vamos hacia el norte, atacarán por ahí. ¡Vamos! Los alemanes se extendían sus fuerzas en 2 líneas paralelas de trincheras a lo largo de unos 700 kilómetros de largo. Permanecerá prácticamente inmovilizado hasta 1918. Todo se trataba de aguantar entre el barro, el frío y los intentos de ataques enemigos. Sufrían sin comida, sin agua. Todo por su pueblo, por su país. Los alemanes, sin embargo, no consiguen un gran avance en territorio francés. En agosto de 1918, los franceses lanzan una contraofensiva dirigida por el general Foch con tropas norteamericanas. Ante la inferioridad alemana en este frente y las derrotas que estaban sufriendo en otros frentes, sus aliados austriacos, turcos y búlgaros, el emperador Guillermo II abdica, se proclama la república y los alemanes firman el armisticio el 11 de noviembre de 1918. Además, en abril de 1917, Estados Unidos había declarado la guerra a Alemania y se preparaba para enviar ayuda económica y hombres a los aliados. Malditos americanos y franceses, los han derrotado. En 1919 es un conjunto de tratados que llevan los nombres de los palacios de los alrededores de esta ciudad, donde se firmaron los acuerdos con cada uno de los países vencidos. Versalles, con Alemania; Saint-Germain, Austria; Trianon, Hungría; Neuilly, Bulgaria; y Sèvres, Turquía. Los vencedores de la guerra: Francia, Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos intentaron equilibrar los poderes entre los nuevos países europeos y evitar que volviera a surgir una Alemania poderosa. También trataron de luchar contra los movimientos revolucionarios que se extendían por toda Europa, siguiendo el ejemplo ruso. Para ello, intentaron mantener aislada a la Rusia revolucionaria. Dividiremos el Imperio Austrohúngaro y cederemos parte de los terrenos alemanes a Polonia. ¿Estás de acuerdo? Estoy muy de acuerdo, sí. Firma aquí, por favor.
Austria-Hungría se quedara como un país muy pequeño. Eso es lo que se merece después de todo esto. Con ese contrato, todo volverá como antes. Aquí acaba la guerra. Los alemanes serán humillados. Eso, porque son los culpables de esta guerra. ¿Verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? De acuerdo. Ha sido un placer. Y ser aliados con ustedes y esperemos que nos ayudaremos en el futuro próximo. Salud. Norteamérica. Un ejemplo del capitalismo. La mayor potencia mundial. Siguió como antes. Y con la ayuda ganó la Triple Entente. Junto a Francia e Inglaterra se repartieron los territorios de Austria-Hungría, por ejemplo, que se quedó como un país muy pequeño.